Gracias por acompañarnos en otro estudio de Salvo por Gracia. Mi nombre es Miguel Mosquera y en esta serie de estudios hemos estado considerando el Evangelio de Mateo. En el estudio pasado vimos algo sobre la introducción, sobre el autor, sobre los destinatarios, el tema central, características del Evangelio de Mateo, la división del libro. Y ahora en este estudio vamos a estar considerando la genealogía del Señor Jesucristo. Algunas veces nos preguntamos, pero si habría realmente algún provecho en estudiar una genealogía, porque muchas veces esas listas de nombres que nosotros nos encontramos en la Biblia, a veces cuando vamos leyendo la Biblia, nos parece mejor saltarnos esta lista de nombres porque pensamos que no tiene ningún provecho. Pero así es como comienza el Nuevo Testamento, y creo que tiene muchas enseñanzas que podemos aprender aquí. Vamos a estar viendo algunas de ellas en esta genealogía que nos da acerca del Señor Jesucristo. Vamos a leer entonces en Mateo capítulo 1 y el versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rut a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam y Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. En el estudio pasado notábamos acerca del tema central del Evangelio de Mateo, y es comprobar que el Señor, o demostrar que el Señor Jesucristo es el Mesías prometido a Israel. Entonces esto es muy importante cuando leemos la genealogía del Señor Jesucristo, el tener en mente que Mateo está queriendo demostrar que Jesús es el Mesías, y una de las primeras cosas para poder demostrar que Jesús es el Mesías es precisamente que el Señor Jesucristo sea del linaje correcto. Él es hijo de David, hijo de Abraham. Otra de las razones que Mateo tiene para darnos de la genealogía del Señor Jesucristo es precisamente que Cristo es el hijo de David. Si recordemos que Mateo enfoca su evangelio al presentar al Señor Jesucristo como el rey, ya que el Señor Jesucristo es el rey y el heredero al trono tendría que ser hijo de David. Entonces vamos a notar algunas cosas. En primer lugar, una división de esta genealogía. Podemos dividirlo en tres partes. Hay primero un título, o mejor dicho, una introducción. Es el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Luego tenemos el desarrollo de esta genealogía, y esta lista de nombres que vamos a ver desde el versículo 2 al versículo 16. Y luego tenemos un resumen que se nos da en el versículo 17 de la genealogía. Cada una de estas partes de la genealogía lo podemos dividir en tres partes, o cada una de estas secciones la podemos dividir en tres partes. ¿Sí? Cuando venimos a la introducción, allí hay tres títulos. Está el Señor Jesucristo, o Jesucristo. Está Hijo de David y está Hijo de Abraham. Cuando venimos al desarrollo de la genealogía, vamos a encontrar tres periodos de tiempo, desde Abraham hasta David, el rey David. Luego desde Salomón hasta la deportación a Babilonia, los reinos de Israel. Y luego desde la deportación a Babilonia hasta el Señor Jesucristo, el tercer grupo.
Y cuando llegamos al resumen, por supuesto, también el resumen está haciendo esta misma división. Desde Abraham hasta David, 14 generaciones. De David a la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y de la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Entonces esa es una manera de dividir. Pero comenzamos con la introducción, el título. Se nos dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esta expresión, libro de la genealogía de Jesucristo, es muy parecido a la que encontramos en Génesis capítulo 5 y versículo 1. El primer libro de la Biblia entonces comienza con una genealogía. Y es la genealogía de la muerte, la genealogía de Adán. Por supuesto, a través de Adán entró el pecado en el mundo, por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Pero cuando uno lee la genealogía de Adán, una de las cosas que nos llama la atención es que en esta genealogía se repite la expresión y murió. Qué triste. Tantas personas, tantos nombres, tantos años que vivieron cada una de estas personas, pero lamentablemente por causa del pecado, todas estas personas murieron. Excepto uno, y es Enoc. Recordamos que Enoc se nos dice que él caminó con Dios y Dios le traspuso. Y Enoc no vio la muerte. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, en el capítulo 1 vamos a encontrar una genealogía de la vida. Y allí la expresión que se repite es la palabra engendró. Si ve, Abraham engendró a Isaac, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Salmón engendró de Rahab a Booz, etcétera, etcétera. La palabra engendrar nos da de la idea de algo que da vida. Pero todos fueron engendrados excepto uno, que fue el Señor Jesucristo. Porque cuando leímos en el versículo 16, leemos Jacob engendró a José, pero no dice José engendró a Jesús, sino que dice Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces allí está la excepción. Allí podemos hacer una comparación entre la genealogía de Adán y la genealogía del Señor Jesucristo. Otra de las comparaciones que podemos hacer es que cuando normalmente leemos una genealogía en el Antiguo Testamento o en la Biblia, vamos a encontrar que el nombre que se identifica para la genealogía siempre va a ir de primero. Por ejemplo, la genealogía de Adán. Adán es el primero, el que va a la cabeza de esta genealogía. Y entonces a partir de Adán se mencionan los demás. Cuando uno ve la genealogía de Sem, Sem es el que va de primero, el que va a la cabeza, y la genealogía viene a partir de Sem. Y así sucesivamente todas las genealogías, siempre la genealogía de una persona, la genealogía de Adán, la genealogía de Sem, la genealogía de Esaú, etc. Siempre esa persona que se da el nombre de la genealogía es el que va de primero. Pero en la genealogía de Jesucristo, él no es el que va de primero, él va de último. El título, mejor dicho, la identificación de la genealogía de Jesucristo se da a la persona que lleva la mayor importancia. Él, aunque es el último que está allí, él es el cumplimiento de esta genealogía. Él es el centro y el que lleva la mayor importancia en esta genealogía. Se le da el título de la genealogía de Jesucristo, aun cuando esta genealogía no comienza con él, sino que más bien termina con él. Pero estos títulos nos hacen pensar en tres aspectos del Señor Jesucristo. Jesucristo nos hace pensar en el cumplimiento de las profecías, ¿verdad? El título Cristo tiene que ver, o es la idea de el Mesías. Entonces las promesas que Dios había dado, las profecías que Dios había hablado en la antigüedad acerca de la venida de un Mesías, a la venida de uno que iba a librar al pueblo, nos lo vemos en este título Jesucristo. Él es el cumplimiento de las profecías. Todas las profecías apuntan a Él. Luego vemos el título el Hijo de David, y eso nos hace pensar en el cumplimiento del pacto. Si ve que Dios había hecho un pacto con David y con su casa, de que de su descendencia se sentarían en el trono, y el Señor Jesucristo, siendo del linaje de David, Él es el que viene con el cumplimiento del pacto. Pero entonces también tenemos el otro título, Hijo de Abraham, y allí podemos asociarlo al cumplimiento de las promesas. A Abraham se le hizo la promesa. Otra asociación que podemos hacer es que cuando vemos el título Hijo de David, pensamos en Cristo como el heredero al trono, o su asociación o su relación con el trono.
Cuando pensamos en el título Hijo de Abraham, vemos la relación con la tierra. A David se le prometió el trono, que de su descendencia siempre se sentarían en el trono. Y a Abraham se le dio la promesa de la tierra, cuando Dios le dijo que mirara en todas las direcciones y Dios le iba a dar toda esta tierra de Canaán. Entonces Cristo es el cumplimiento de todas estas cosas. Él es el cumplimiento de las profecías, del pacto, de las promesas. Él es el heredero al trono. Y sentándose Cristo en el trono, Israel va a poseer la tierra como Dios lo había prometido desde un principio. Otra característica que vamos a ver es que se menciona primero hijo de David antes que hijo de Abraham. Uno lo hubiese puesto por orden quizás cronológico, ¿no? Primero poner hijo de Abraham y luego hijo de David. Pero Mateo, presentando al Señor Jesucristo como el Rey, Mateo va a poner de primero a él como hijo de David, dado la importancia que tiene el Señor Jesucristo en su relación con David y el linaje real y heredero al trono. Pero entonces ahora vamos a ver estas listas de nombres, del versículo 2 al versículo 16, y las dividimos en tres partes, ¿verdad? De Abraham a David, de Salomón a Jeconías y de Jeconías al Señor Jesucristo. En el primer grupo vamos a notar que hay la inclusión de 4 nombres. Y estos son 4 nombres de 4 mujeres. Normalmente en las genealogías no eran incluidas las mujeres, especialmente las genealogías judías, y aún más cuando se trataba de un rey. Sin embargo, es llamativo ver cómo en la genealogía del Señor Jesucristo, Dios en su gracia, en su misericordia y amor, Él incluye 4 nombres, 4 mujeres. Estas mujeres no entran en la genealogía del Señor Jesucristo debido a sus méritos, a lo que habían hecho o a sus grandes logros. Al contrario, humanamente hablando, digamos, muy positivo incluir a estas mujeres: Tamar, Rahab, Ruth, una moabita. 3 de ellas por lo menos son gentiles. Es muy probable que la mujer de Urías, aunque no se nos dice, pero es muy probable que hubiese sido una mujer judía. En el caso de estas 4 mujeres hay algo oscuro, digamos, que está detrás de la vida de estas mujeres. Pero Dios en su gracia quiere incluirlas. Es una maravilla ver que Dios en su amor quiera incluir a estas mujeres con un pasado oscuro en la familia de Dios, en la familia del Señor Jesucristo, en el linaje del Señor Jesucristo. Pero eso es una muestra de la misma gracia de Dios que se manifiesta en el día de hoy. Nosotros no somos hijos de Dios por nacimiento. Personas piensan o dicen que todos somos hijos de Dios, pero todos no somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. Y Dios, en su gracia, quiere hacernos sus hijos, quiere hacernos formar parte de su familia. Y lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, es la maravilla de la gracia de Dios, que a todos los que le recibieron, los que reciben al Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no son engendrados, los cuales no son engendrados de sangre, ni carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y eso es lo que Dios hace en la salvación de una persona que no es parte de la familia de Dios, que ha nacido en el pecado y que por causa del pecado merece la condenación. Pero Dios en su gracia quiere hacernos parte de su familia. Pero ¿cómo podemos ser parte de su familia? No es por generación, es decir, no es por nacer en una familia cristiana, no es por asistir a un lugar, a una iglesia, no es por obras. Vemos que no es de voluntad de sangre, no es de voluntad de carne, no es de voluntad de varón, sino es una obra de Dios. ¿Y dónde está el secreto? ¿Dónde está la causa o lo que puede hacer que una persona pueda llegar a formar parte de la familia de Dios? Es precisamente lo que nos dice el Evangelio de Juan. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que antes hayamos sido, como nos dice el libro de Efesios, extraños, extranjeros, ajenos de las promesas, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, pero luego hemos sido hechos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, eso es la gracia de Dios, no es por obras, no es por méritos. Y la pregunta que le hacemos al que nos escucha es si es usted miembro de la familia de Dios. Y para poder ser miembro de la familia de Dios, solamente con recibir a Cristo y creer en Él, creer en su nombre. Pero esto es lo que ocurrió entonces con Tamar, Rahab, Ruth,
la mujer de Urías, Dios en su gracia las quiso incluir en la familia del Señor Jesucristo, en el linaje del Señor Jesucristo. Pero luego también vamos a ver en el segundo grupo la triste realidad de otros nombres, no que fueron incluidos, sino que fueron excluidos. Porque cuando uno hace la comparación entre estos reyes que se mencionan en los versículos 7 hasta el 11, desde Salomón hasta Jeconías, y uno lo compara con los reyes que reinaron en Israel o en Judá, en el libro de Reyes, primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónicas, uno se va a dar cuenta que allí hay unos nombres que es de algunos reyes que no están mencionados en la genealogía del Señor Jesucristo. Aquí mencionamos algunos: Ocosías, Joás y Amasías, y otro de ellos es Joacín. Joacín, por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo de Joacín. Joacín fue un hombre que, cuando Jeremías le habló la palabra de Dios, esto está en Jeremías capítulo 36, Jeremías escribió un libro, y ese libro fue llevado a la presencia de Joacim y fue leído en la presencia de Joacim. ¿Y qué hizo Joacim? Joacim agarró el libro, lo rompió y lo echó al fuego. Es muy solemne el rechazo de este hombre a la palabra de Dios. Y como él rechazó la palabra de Dios, Dios le rechazó a él. Joacim es un ejemplo ya no de la gracia de Dios, como lo notábamos en la primera parte, pero un ejemplo del juicio de Dios. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay quienes rechazan su palabra y se acarrean la condenación por causa de esto. Vamos a hacer una referencia más en cuanto a Jeremías capítulo 38 y versículo 1. Se menciona este nombre Jeconías, o este hombre llamado Jeconías. Este Jeconías es precisamente el mismo Joaquín, el rey Joaquín. En Jeremías vamos a notar que él es cambiado su nombre. Pero Jeconías, Dios pronunció un juicio hacia él. En Jeremías capítulo 22 vamos a encontrar que Dios pronunció un juicio hacia Jeconías, diciendo que ninguno de su casa se iba a sentar sobre el trono. Esta es otra de las razones, una de las razones por las cuales vemos la genealogía de Mateo es diferente a la genealogía de Lucas. Cuando leemos la genealogía de Mateo es a través de José, y Mateo menciona la genealogía a través de David, por Salomón, Roboam, Jeconías y todos ellos. Pero Dios había pronunciado un juicio sobre Jeconías, que ninguno de su descendencia se iba a sentar en el trono. Y por lo tanto entonces tenemos también la genealogía de Lucas. Alguien podría argumentar, bueno, pero si el Señor Jesucristo era a través de la genealogía de Jeconías, él no es heredero al trono. Pero esto no es cierto, porque Lucas también nos va a mencionar que María, o Lucas nos da la genealogía a través de María. La genealogía es igualmente por David, pero no a través de Salomón, de su hijo Salomón, sino más bien a través de otro hijo de David, el Natán. Entonces el Señor Jesucristo sigue siendo el heredero al trono y aquel que va a sentarse sobre el trono de David. Ahora, en el tercer grupo vamos a encontrar otro nombre que fue incluido allí, otra mujer, y ahí lo estamos comparando con el primer grupo, donde encontramos estos nombres de mujeres que fueron incluidos en la genealogía. Ahora, en el tercer grupo vamos a encontrar otra mujer que también fue incluida en la genealogía del Señor Jesucristo, y esta es María. La gracia de Dios otra vez para escoger a esta mujer, para que viniera a ser la madre del Señor Jesucristo. No solamente encontramos la inclusión de un nombre, pero encontramos la exclusión de una expresión. Y esa es la expresión engendrar. Notábamos que la palabra engendró se repite a lo largo de toda la genealogía, pero se omite, y no es por error, se omite de una forma muy cuidadosa, donde el Espíritu Santo está cuidándonos de pensar que José había engendrado a Jesús, sino que estaba con mucho cuidado dándonos a entender que José no tenía nada que ver en el nacimiento del Señor Jesucristo, en la concepción del Señor Jesucristo, sino que Cristo había nacido de María, dice, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Fíjese, no dice marido de María, del cual nació Jesús, sino que o asocia directamente el nacimiento del Señor Jesucristo solamente con María. Por supuesto, más adelante vamos a notar que es del Espíritu Santo que María había concebido.
Bueno, en el versículo 2 vamos a notar que se menciona a Judá y sus hermanos. Y en el versículo 11 también a Jeconías y a sus hermanos. Allí podemos hacer algunas asociaciones. Judá es asociado con sus hermanos. Judá es el que llevó a sus hermanos a Egipto. Jeconías es el que llevó a sus hermanos a Babilonia. Pero Judá llevó a sus hermanos a Egipto en obediencia a Dios. Era parte del plan de Dios para la preservación de la nación de Israel o de la familia de Israel. Pero Jeconías llevó a sus hermanos a Babilonia en desobediencia a Dios, cuando a causa del pecado del pueblo de Israel y de los líderes, Dios emitió su juicio y el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia en cautiverio. Pero entonces en el tercer grupo también podemos pensar en una hermosa expresión como lo dice Hebreos capítulo 2 y versículo 11, de que el Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. A los que somos salvos y somos miembros de la familia de Dios, tenemos este enorme privilegio de que el Señor Jesucristo nos llame hermanos. Pero esto no es como Judá para llevarnos a Egipto, no es como Jeconías para llevarnos a Babilonia, sino que utilizando el mismo lenguaje del libro de los Hebreos, esto es para llevarnos a la gloria, o utilizando el lenguaje de Primera de Pedro, para llevarnos a Dios. Es una maravilla de lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Ahora, cuando llegamos a la conclusión o al resumen que se nos da en el versículo 17, hay algo que vamos a notar allí. A veces personas piensan que hay un error porque dice que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 y desde David hasta la deportación a Babilonia son 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Entonces dicen, bueno, pero un momento, porque desde David hasta la deportación de Babilonia hay algunos nombres que se están omitiendo. Entonces no son todas las generaciones. Pero si uno lee con cuidado qué es lo que está diciendo, cuando utiliza el término todas las generaciones, se está refiriendo solamente al primer grupo. Es decir, estaba diciendo todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Ese grupo está completo. Y allí es a lo que Mateo se está refiriendo, todas las generaciones. No lo está diciendo en relación a toda la genealogía, sino solamente al primer grupo que está mencionando. Todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Y pienso que Mateo lo que está haciendo simplemente es haciendo sus grupos. Y él hace su primer grupo. Imagínense a Mateo siendo un contador o un recaudador de impuestos, ¿verdad? Está apilando monedas. Y él pone su primer grupo de monedas y después él quiere que todos los demás grupos de monedas estén del mismo tamaño que el primer grupo que él hizo. Eso es básicamente lo que él está haciendo. Algunas personas han dicho, bueno, pero ¿por qué 14? Bueno, algunos han dado algunas explicaciones, no voy a entrar en detalle en cuanto a esto, pero me parece que una forma práctica sería simplemente Mateo él pone todas las generaciones en el primer grupo, son 14. Ahora él está tomando ese como el patrón, como el estándar. Y los otros dos grupos se los va a hacer iguales al primero, porque él quiere que sean todos iguales. Entonces él simplemente está tomando 3 grupos de 14, todos conforme a la primera generación o el primer grupo. Y esa expresión, todas las generaciones, solamente se está refiriendo desde Abraham hasta David. Como vemos en el segundo grupo, no son todas, pero él lo hizo así para que fueran 3 grupos iguales, para reunir, para agrupar los nombres de las genealogías en 3 grupos iguales. Sencillamente quizás de una forma práctica, para poderlo ver y entenderlo bien lo que se está explicando aquí en cuanto a la genealogía. En el próximo estudio vamos a estar notando el nacimiento del Señor Jesucristo y la visita de los magos, y esperamos que pueda acompañarnos también para estos próximos estudios en el Evangelio de Mateo.